Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Así es, hablamos de salud, lo hacemos cada martes y hoy, en nuestro espacio de radio dedicado a la salud, vamos a hablar del sueño. Debido a que las quejas relacionadas con problemas de sueño son tan frecuentes, se consideran las alteraciones de sueño como uno de los problemas que van unidos al estilo de vida moderno y actual. De hecho, algunos autores han situado que el 27% de la población española presenta alguna alteración o problema con el sueño. Por eso hoy hablamos de los trastornos del sueño y también contamos con algunas curiosidades sobre el mismo. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. ¿Qué alteraciones de sueño nos encontramos principalmente? Bueno, alteraciones del sueño hay bastantes, pero la más frecuente es el insomnio, que como la gente sabe es la incapacidad para dormir. Sin embargo, no podemos decir que hay un número de horas que si no llegamos a dormirlas es insomnio, porque no está fijado. Por tanto, lo que define el insomnio es cuando la persona percibe que no duerme lo que necesita para rendir y a la vez se encuentra cansada, y esto también hace que no pueda desempeñar bien el día a día. Es decir, hay personas que a lo mejor duermen 7 horas y se levantan descansados y no es un problema, y otras que necesitan 8 y si duermen menos se encuentran agotados y no rinden. Esto es importante decirlo porque hay personas que se preocupan porque duermen poco, sobre todo personas mayores, y hay que decirles que si se levantan descansados no es un problema de insomnio, y además es normal que el sueño se reduzca con la edad. Bueno, entre las causas del insomnio pueden haber muchas, tanto físicas como psicológicas. Pero yo desde la psicología las que más me encuentro son dos y además son las más frecuentes. Por una parte, el estrés y la ansiedad, y por otra parte, el consumo de pastillas para dormir. Y la gente pensará, ¿las pastillas para dormir crean insomnio? Pues sí. Lo explico justo después del insomnio por estrés porque van relacionados. A ver, en cuanto al insomnio por estrés, se produce porque si la persona se pasa todo el día muy agitada y con mucha actividad mental, cuando llega la noche es como que su cerebro sigue agitado y con mucho pensamiento. Y entonces no se puede dormir porque no puede parar de rumiar, de darle vueltas a la cabeza. Lo que tenemos que tener muy claro es que la tensión y el nerviosismo son contrarias a dormir, y eso es clave. Además, estas personas te dicen que cuanto más agotadas están, peor lo pasan para conciliar el sueño por la noche. Y es porque el cansancio también nos hace estar más tensos y más nerviosos, dificultando el sueño. Aquí es donde muchas veces la persona, en lugar de buscar ayuda y métodos para relajarse y dejar de rumiar, se toman las pastillas y se crean más problemas, que es lo que he dicho del insomnio causado por las pastillas para dormir, la segunda causa del insomnio que he dicho. Bueno, esta causa se llama insomnio por dependencia de fármacos y se produce porque las pastillas para dormir, o benzodiazepinas que se llaman, son como el tabaco o las drogas, porque producen tolerancia y abstinencia. De forma que si se toma más de 6 meses, se sabe que producen cambios en el cerebro de forma que cada vez necesitamos más cantidad para que nos ayuden a dormir, para que produzcan lo que se llama el efecto terapéutico. Y luego, si una noche no la tomas, produce síndrome de abstinencia, que es el nerviosismo que impide el sueño, parecido al nerviosismo de las ganas de fumar, para que se entienda. En relación a esto, yo me encuentro en consulta dos cosas. Por un lado, que la propia anticipación de no tomar la pastilla hace que la persona empiece a rumiar. No me puedo dormir, madre mía qué noche, mañana no voy a rendir en el trabajo, y esto la pone nerviosa y genera un estado de tensión que es contrario al sueño. Y por otra parte me encuentro que esta persona que me explica este nerviosismo, ante la idea de no tomarse la pastilla, a lo mejor te dice que lleva 10 años tomándola, con lo que su cerebro ya se ha habituado a la dosis y ya no le hace efecto. Pero le funciona como placebo, es decir, como se diría en la calle, que el efecto es psicológico, que es por pensarse que sí le hace efecto, y esto la deja tranquila y se duerme. El problema de base que está detrás de este fenómeno es que la gente piensa que el sueño es algo que se puede controlar. Es decir, que nosotros podemos controlar cuándo dormirnos conscientemente, como controlamos, por ejemplo, el hablar. Y dormir es un proceso fisiológico que ocurre solo. Por eso mismo, el insomnio no se trata con pastillas como se trataría, por ejemplo, una diabetes o una hipertensión, porque no es en sí mismo un trastorno, sino que es un síntoma de algo que hay detrás. Por ejemplo, un funcionamiento psicológico problemático, la ansiedad, la depresión, el estrés, los problemas de la vida cotidiana, etc. Bueno, una curiosidad sobre el insomnio por estrés y ansiedad
es que los estudios dicen que las personas con este tipo de problema para dormir en realidad subestiman el tiempo que duermen realmente. Cuando los monitorizaban con aparatos de sueño en el estudio se veía que a lo mejor dormían 5 o 6 horas, pero luego ellos les decían a los investigadores que no habían dormido nada y habían pasado la noche entera en vela de forma horrible, para que veáis que el sueño no se controla. Y luego también es importante tener en cuenta la diferencia entre el insomnio de conciliación o la dificultad para llegar a dormirse y el insomnio tardío, que es cuando la persona pues, se despierta más de 2 horas antes de lo habitual para descansar, es decir, para sentirse descansada y ya no se pueden volver a dormir y pasan el día muy cansados. Por ejemplo, en la depresión nos encontramos con este insomnio tardío muy a menudo. Y bueno, luego también, por mencionar otros trastornos del sueño, está la narcolepsia, que es un problema que no se aborda desde la psicología porque es genético y consiste en que la persona se duerme en momentos en los que no debe, sin querer. Luego también está la apnea del sueño, que es cuando la persona deja de respirar durante el sueño y al aumentar el dióxido de carbono en sangre se despierta de repente para respirar. Y luego en niños está la enuresis, que es el hacerse pis en la cama, que todos conocemos, y luego los terrores nocturnos. Bueno, seguro que a los oyentes se les ocurrirán muchas curiosidades con el tema del sueño, pero una que se me ocurre, ¿por qué hay personas que llevan muy mal el madrugar y otras lo llevan bien? ¿Es por hábito o hay una explicación? Sí, hay explicación. Tiene que ver con una cosa que se llama cronotipo matutino o vespertino. Y este cronotipo, que es una palabra rara, a su vez tiene que ver con cuándo tenemos las concentraciones de melatonina más altas o más bajas en el día, porque la melatonina es la hormona inductora del sueño. Las personas matutinas son personas que tienen su concentración de melatonina más alta hacia la medianoche, con lo que para las 10 y poco ya se encuentran cansadas para dormir y se pueden despertar sin problemas a las 6 o las 7 de la mañana. Son personas que se despiertan sin dificultad y rinden mejor para trabajar y para estudiar por la mañana. Su peor momento para la actividad mental va siendo hacia la tarde-noche, a partir de las 7, las 8. Estos son el 25% de la población. Luego están las personas vespertinas, que son las personas que se encuentran bien acostándose tarde, porque aguantan bien y rinden bien por la tarde-noche, y son los que pueden estudiar mejor por la noche, que sabemos, pero luego si los levantamos a las 7 de la mañana son incapaces de rendir y tardan mucho en despejarse, porque su pico de melatonina lo tienen a las 6 de la mañana. Ellos se encuentran muy bien durmiendo desde las 3 de la madrugada hasta las 11 de la mañana y también son el 25% de la población. Sin embargo, la mayoría de la población, el 50%, somos como intermedios a matutino y vespertino, estamos entre medias. Solemos dormir bien entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana y bueno, también hay que decir que nosotros con el horario de trabajo podemos modificar nuestros ritmos, por lo que una persona matutina se puede adaptar perfectamente a acostarse tarde y levantarse tarde con el tiempo. Y bueno, también otra cosa es que en adolescentes se retrasa el sueño, con lo que es normal que les guste mucho trasnochar y levantarse tarde. Luego, conforme nos vamos haciendo mayores, la gente dice que cada vez duerme menos y es porque las concentraciones de melatonina también disminuyen. Bueno, la siguiente pregunta va a sonar un poco irrisoria, segurísimo. Pero bueno, hay que preguntarlo, aunque suene un poco extraño, pero quizás que muchos no sepan contestar. ¿Por qué dormimos? Pues por más que se ha investigado, aún no hay una respuesta única y contundente, pero sí que se sabe que no dormimos para descansar el cuerpo, como es en apariencia, sino que es más para descansar la mente y el cerebro. De hecho, los estudios no han demostrado que hacer más deporte, por ejemplo, nos haga dormir más, pero sí que se sabe que, por ejemplo, cuanta más actividad mental tenemos, más sueño necesitamos, por lo que el sueño hace descansar el cerebro. Hay estudios que dicen que durante el día, con la actividad cerebral, se va acumulando una sustancia que se llama adenosina y esta sustancia nos induce a dormir y durante el sueño se va eliminando. Y luego hay otra teoría que dice que es porque los aprendizajes y las memorias se fijan y se consolidan durante el sueño profundo. Por eso los bebés y los niños necesitan dormir más, porque su cerebro está en desarrollo y constante aprendizaje. En estudiantes, en época de exámenes, si de verdad estudian, ¿vale?, también se necesita más tiempo de sueño profundo. Y bueno, además todos sabemos que cuando tenemos sueño atrasado tenemos peor rendimiento mental, peor concentración, cometemos más errores, pero no tenemos, por ejemplo, problema para correr o movernos. Y luego hay otra teoría que dice también que durante el sueño nuestro cerebro elimina algunas memorias irrelevantes para evitar que se confundan con otras durante el día, con lo que aumenta la productividad del cerebro. Hay muchas teorías sobre por qué dormimos, pero parece que todas coinciden en que se repara el cerebro de alguna forma.
¿Recuperamos el sueño cuando pasamos muchas noches durmiendo mal o durmiendo menos horas? No, no se recupera. Se sabe que tan solo se recupera el 68% más o menos del sueño profundo, que es la fase 4 del sueño, la que es importante realmente. Pero esto solo se recupera en las siguientes 2 o 3 noches. En esto hay un experimento en el libro Guinness de los récords, que lo podrá ver la gente, que hizo un chico que estuvo 260 y pico horas sin dormir. Y luego después solo pudo dormir 15 horas seguidas en la primera noche, 10 en la segunda y unas 9 más o menos en la tercera. Qué curioso. Oye, ¿por qué? Me río ya, es que porque nada que pensarlo. ¿Por qué a veces al principio de dormir notamos así como que nos caemos? Eso se llama sacudida hípnica y es una contracción muscular que envía el cerebro, ¿no? Porque al irnos durmiendo bajan las pulsaciones y todos los músculos se van relajando progresivamente y entonces nuestro cerebro puede equivocarse ante esa relajación. Y entonces, bueno, es que el cerebro es como que piensa que nos estamos muriendo y reacciona mandando un espasmo para evitar esa caída de pulsaciones. No es maligno, de hecho nos pasa al 70% de la población, pero sí que se sabe que nos da más cuando más estresados estamos y más en alerta. Pues entonces voy a tener que ir a visitarte más, porque me pasa muy a menudo esto. Todas las noches. Pues todas no, pero 3 o 4 veces por semana no me lo quita nadie. Qué fuerte. Lo que es la teoría de aprender cosas del sueño. Oye, ¿y el respeto que tenemos aquí en Murcia a hablar de la siesta? ¿Es bueno, malo, se puede entender como sueño? A ver, la siesta quita sueño de sueño profundo por la noche. Entonces la siesta, si ves que puede interferir en tu descanso, hay que reducirla. No es ni buena ni mala, pero es esto, que te quita sueño de por la noche. Entonces sí que te puede generar un trastorno del sueño si luego te genera malestar querer dormirte por la noche y no poder. Eso también es verdad, que muchas veces a lo mejor hay gente que hablas que puede coger su siesta y luego, entre comillas, descansa más la tarde en la siesta que por la noche. Que por la noche, claro. Y por la noche se ponen ansiosos y ya no duermen. Pero no hay nada escrito respecto a la siesta murciana. Murciana donde sea, pero aquí en Murcia eso es muy sagrado, sí. Para muchos. Bueno, hoy el espacio de psicoeducación, hemos dedicado a hablar del sueño, hemos hecho algunas preguntas, irrisorias quizás algunas, pero muy curiosas, ¿no? Supongo yo que muchos de nuestros oyentes tendrán muchas más. Si queremos hablar del sueño o de otras cosas, ¿dónde podemos localizarte, Isabel? Pues como siempre en consulta de psicología en Policlínica CEGIN y también en la página de Facebook de Isabel Psicología, donde podéis consultar y pedir temas y pedir toda la información que necesitéis. Muy bien. Esperemos que nuestros oyentes hayan tomado muy buena nota y que no les dé sueño en este momento, que sea en otro momento. Muy pronto. Isabel, gracias como siempre y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.